Estamos justo en el templo mayor de la ciudad de México, Tlatelolco. Sería el vértice sagrado de la ciudad gemela de Tenochtitlan. Tlatelolco va a ser de los lugares que su importancia la marca la historia. La fundación misma está llena de misterios entre los mexicas, porque un solo grupo mesoamericano decide construir dos ciudades. ¿Por qué Tlatelolco? ¿Por qué Tenochtitlan? Se nos dice que son hermanos, que un día están juntos y empiezan a pelear. Y aparece Huitzilopochtli y deja en medio de los dos tlaquimilolis, dos envoltorios sagrados. Y empiezan a pelear por esos envoltorios. Una mitad toma un tlaquimiloli, el otro la otra mitad. Las empiezan a abrir y en una de ellas descubren unos palitos. Y en otra descubren un jade, una piedra preciosa, un chalchihuitl le llaman, y empiezan a pelear por el chalchihuitl. Y entonces aparece Huitzilopochtli y muy molesto les pregunta por qué pelean si aún no saben la importancia de los objetos. Y a uno les da la orden de tomar los dos palitos y les dice vayan y funden Tenochtitlan. Y a los otros tomen el chalchihuitl, vayan y funden Tlatelolco. Es decir, a unos les está asignando la riqueza, la turquesa, el chalchihuitl, el poder económico. Y a los otros, los de los palitos, les está dando el poder de tener el vértice sagrado. Los dos palitos están en el tocado de Huehueteotl, de Xiuhtecutli, el dios viejo. Gracias a él, cada 52 años el tiempo se puede renovar. De ahí la importancia que les da a Tenochtitlan por encima de Tlatelolco. Ellos son los que tienen el poder religioso, ideológico, y Tlatelolco el comercial, tal como lo describe Bernal en el Gran Tianguis cuando llegan los europeos. Vamos a encontrar que en el momento de la llegada de los europeos, Cuauhtémoc, el último soberano, decide abandonar Tenochtitlan, refugiarse en Tlatelolco y va a resistir de 76 a 90 días a todos los aliados de indígenas de los europeos. En esta narrativa de Tlatelolco como el centro de la resistencia del poder mexica, el dejar Tenochtitlan, para mí es muy probable que haya sido para proteger Tenochtitlan y quien fuera arrasado fuera Tlatelolco. Bueno, esto sucede, arrasan las dos ciudades y empieza inmediatamente la decisión de cuál va a ser la capital de la Nueva España. Y es el 8 de enero de 1522 que Cortés decide que la capital de la Nueva España sea Tenochtitlan como tierra conquista de blancos y Tlatelolco la capital de señorío de indígenas, con el gobierno de Cuauhtémoc como su emperador. Es decir, aquí está la gran importancia. Viene inmediatamente el mestizaje. Nace el Colegio de la Santa Cruz. Tlatelolco va a ser la sede para 100 alumnos, 400 párvulos. Es un colegio de 2 pisos, hecho de adobe. El convento, el milagro de la Guadalupana es en Tlatelolco. El famoso indio Juan Diego no va a la Catedral Metropolitana en 1531 a mostrar la tilma, va a Tlatelolco, al lugar de los indígenas. Y es ahí donde es recibido y el milagro se hace, ¿no? Surte efecto. 1532, Fray Andrés de Olmo está poniendo la primera obra de teatro con más de 400 actores en vivo para una obra de teatro llamado El Día del Juicio Final. Imagínate, todos en lengua náhuatl. Están hablando de un gran proyecto humanista que es el colegio, el Imperial Colegio de la Santa Cruz, donde esos 100 párvulos podrían llegar a tener derecho incluso a ser sacerdotes. Es el primer lugar con la primera universidad, con la primera imprenta, tiene libros con marca de agua propia, el Colegio de la Santa Cruz, tal como lo describe Robert Barlow, y va a empezar a generar esa posibilidad de convivir con los recién llegados, con los europeos y además con los demás grupos que obviamente se aliaron. Pero hay un fraile, Montúfar, que lo impide. Pide una bula papal, surte efectos hacia 1581, 1583 y de ahí el fracaso del Colegio de la Santa Cruz. Lo empiezan a dejar de proveer de recursos, la gente se empieza a ir, el indígena no vive en Tlatelolco para no ser reprimido, no ser esclavizado. Pues Tlatelolco es sumamente importante a través de la historia.
estamos sorprendidos en los arqueólogos de que el recinto sagrado nos representa una arquitectura más pobre con respecto a Tenochtitlan. Aquí tenemos un edificio en investigación que es el Gran Basamento. Es el único de los dos sitios de Tlatelolco Tenochtitlan que está hecho de cantera rosa. De ahí en fuera, el resto de los edificios no tienen la misma calidad en cuanto a construcción que los de Tenochtitlan. Nos están hablando ya de una diferencia notoria en cuanto a la aplicación del recurso, no en el ámbito ideológico, sino en el material, cómo materializan sus recursos al ser un solo grupo. Hacia 1473 Tenochtitlan conquista Tlatelolco por un problema de malentendidos entre los cuñados, el gobernante de Tenochtitlan con el gobernante de Tlatelolco, Moquihuix, eran cuñados, y la esposa de Moquihuix, hermana de Axayácatl, siempre le está diciendo a su hermanito que el gobernante Moquihuix no se regocijaba con ella. Y le pregunta a Moquihuix, Moquihuix dice que le hedían los dientes. Pero es un momento en el que van a chocar y decide Tenochtitlan conquistar Tlatelolco. Vienen, conquistan Tlatelolco y Tlatelolco pasa a quedar como un pueblo tributario de Tenochtitlan. Esta parte es muy importante porque es lo que nos va a reflejar precisamente a nivel arqueológico dónde se está aplicando el recurso. No quitan el tianguis, no les quitan ese privilegio de seguir siendo los grandes postecas, los grandes comerciantes, pero sí se ve que el recurso se va a aplicar definitivamente hacia Tenochtitlan. Como podemos ver, atrás de mí está el Templo Mayor, que tiene una fachada doble. Hay una dualidad. La parte sureña corresponde al dios Huitzilopochtli, al colibrí zurdo, es uno de los 4 Tezcatlipocas, el azul. Y la parte norte va a ser Tlaloc, un dios negro de fertilidad, de humedad, frío, femenino. Esta dualidad de frío, caliente, hombre, mujer, arriba, abajo, atrás, derecha, es parte del pensamiento mesoamericano, de esta fusión de opuestos y complementarios para que el tiempo pueda fluir. Entonces, justo ahí van a construir el Templo Mayor para que a su alrededor el resto de las deidades puedan tener sus propios templos y acudir al culto de cada uno de ellos. Y alrededor del Templo Mayor tenemos una descripción de Fray Bernardino de Sahagún que menciona 78 templos. De Tlatelolco tenemos la descripción de Bernal Díaz del Castillo, en la que menciona que era impresionante la altura del último templo, del Templo Mayor, ya que se construía un templo arriba de otro. Nunca destruyen el templo viejo, lo dejan en ofrenda al nuevo, dejando los restos del anterior. Atrás de mí está la etapa 2 y ahora ya sabemos que en total fueron 7 etapas constructivas sobrepuestas. Es un recinto sagrado, es un recinto ceremonial. En la parte norte van ustedes a ver una serie de estructuras que se van repitiendo, que es una parte plana, una escalera, un dado cuadradito, otra escalera, otra parte plana, alfardas y dado. Y se repite, tenemos exhibidas 10 toda la parte norte. Dan vuelta hacia el sur, en la Plaza de las Tres Culturas, porque abajo de la Plaza de las Tres Culturas, Francisco González Rull había descubierto todos los complejos de las habitaciones sacerdotales prehispánicas del Coatepantli, del recinto sagrado. Abajo de la Plaza de las Tres Culturas de la iglesia tenemos las habitaciones del Coatepantli, donde se extrajeron muchos fragmentos de pintura mural. Ese límite tiene 400 metros por lado. Empieza en esa esquina que les acabo de mencionar, te vas 400 metros hacia el poniente, bajas hacia el sur, regresas hacia el oriente, subes hacia el norte y dentro de ese espacio posiblemente hay más de los 78 edificios que proponía Sahagún. Probablemente aquí hay más. La idea que teníamos es que el Templo Mayor estaba justo al centro, en la parte oriental. Aquí en Tlatelolco ya pudimos comprobar que está al centro de la mitad norte. Atrás de él están las habitaciones, tenemos 67 estructuras arqueológicas prehispánicas descubiertas. Hemos logrado descubrir un templo redondo en una plaza comercial, en la cual hemos dejado a la vista 7 estructuras, aparte del único templo redondo dedicado al dios del viento, con una forma muy especial. Parece que tiene una forma troncocónica, el templo dedicado a Hécatl, que solamente se daba en la Huasteca. Y también estamos esperando un fechamiento porque consideramos que es mucho más antiguo y cuando crece el Templo Mayor en la 4ª etapa ordenan taparlo.
Ya había sido tapado por un templo mexica completamente redondo y pasaba por encima el Coatepantli, la gran muralla de protección del límite del recinto sagrado. Ahí hemos dejado en ese espacio, en esa plaza comercial, más de 7 estructuras a la vista del público, completamente gratuito, protegido, le llamamos ventana arqueológica. El arqueólogo Francisco González Rull descubrió un zompantli con más de 150 cráneos decapitados detrás del recinto sagrado en el Gran Basamento. En la década de los años 60, el gobierno se queja de González Rull, pues no paraba de descubrir objetos en la zona y es destituido. En esa misma década comienza el proyecto de salvamento de lo que ahora es el eje central hasta Pino Suárez. En Tlatelolco se queda como arqueólogo Alberto Ruz Lillier, el más acreditado en su momento por el descubrimiento de la tumba de Pacal, y frena los planes de destruir las pirámides, y es cuando Tlatelolco se convierte en zona arqueológica. En la misma década, el convento fue entregado a Lina para convertirse en el Museo de la Náhuac, pero con la matanza del 2 de octubre de 1968, todos los proyectos culturales quedaron en el abandono. Durante la década de los 70, los materiales encontrados fueron reubicados sin orden en distintas bodegas. Es hasta el 13 de octubre de 1987 cuando se empieza a trabajar con un plano de los años 60 que se encontraba en construcción, y así inicia el trabajo de conservación de Tlatelolco. En 2012 descubrió la caja de agua del Imperial Colegio de la Santa Cruz, pieza única con más de 12 metros cuadrados de pintura mural. En el año 2011 se hicieron estudios de arqueomagnetismo de la parte interior del Templo Mayor con la doctora Ana María Soler, y se descubrió un templo anterior de origen tolteca de los años 850-930 de nuestra era, lo que señala que ya había una ciudad en Tlatelolco anterior a la llegada de los mexicas. Hasta la fecha se ha logrado reunir un acervo de más de 9,000 piezas, más de 100,000 fotografías, se han dirigido más de 30 proyectos en el entorno, en lo que eran los 13 o 18 barrios que circundan Tlatelolco. Cuando llegan los europeos hacia 1517-1519, Tlatelolco y Tenochtitlan casi están fusionados. Y después de la conquista, esta separación que hace Hernán Cortés es excepcional. Y Tlatelolco ya es otro señorío. Hay un canal de por medio, la lagunilla, pero esa lagunilla era de agua salada. Y esa agua salada es lo que le dio mucho poder económico a Tlatelolco, principalmente contra Tlaxcala, que no tenían sal. 1523 está la ordenanza de nuestro señor Cuauhtémoc, en el que marca los límites de su territorio, desde la lagunilla hasta Tecámac, desde Tepito hasta Nonoalco. Era lo que le correspondía a Tlatelolco para poder tener barrios que le dieran tributo y mantenerse, aparte del comercio. El templo mayor es Tlaloc Huitzilopochtli. Hemos logrado descubrir en la parte sureña a Ejecatl, a Zipactonal, a Oxomoco, la primer pintura mural tipo códice que descubrí en el 89. Es un códice como muy parecido al borbónico, en el cual está la pareja de viejitos que se aparean para crear el tiempo. Zipactonal y Oxomoco fueron representados en ese edificio. Está la cuenta de los 52 días, que tiene una analogía con los 52 años de un Xumopili, de un atado de siglo. Y tenemos otras deidades identificadas como Xipe, hemos logrado descubrir, Chimalma, en fin. Digamos, ahí sí se nota, en el ámbito religioso, sí se nota la hermandad con Tenochtitlan. En Tlatelolco, el mexica se va a caracterizar por conquistar provincias. No son grandes agricultores, sí lo eran en alguna parte de su momento, pero son gente que va a vivir del tributo. El mexica de Tenochtitlan y el de Tlatelolco se va a dedicar a conquistar provincias y a pedir y exigir que se les pague tributo. Tlatelolco es el espía, es el posteca, es el que conoce los caminos, conoce las creencias, conoce los idiomas de todas las demás sociedades del entorno. En el templo de Ejecatl, de 1987 al 1990, excavé 54 ofrendas, 35 niños, 6 adultos. Y ahí también encontramos aves, encontramos peces, encontramos anfibios, mucho de las ranitas, ¿no? Lagartijas, serpientes, encontramos serpientes, una de ellas entrelazada al cuerpo de un niño decapitado. Cuando yo en el 2002 hago el descubrimiento de la caja de agua, me llamó mucho la atención porque tantas obras que han hecho en el convento, fue prisión,
fue colegio de San Buenaventura, en fin. Tuvo muchos usos el convento, incluso el guardián de Tlatelolco de Antonieta Espejo llegó a vivir en esa habitación. ¿Y por qué respetaron todo esto? Y la ofrenda que habían colocado encima de la caja de agua la encontré casi intacta. Fue complicado, tardamos del 2002 al 2008 en poder retirar todo lo que estaba en su interior, estudiarlo, analizarlo para poderlo presentar. La caja fue inaugurada como museo de sitio en 2011. Pero ahí sí tenemos borrego, chivo, vaca, puerco, peces, ranas, una completita dentro de la caja de agua, en fin. Una cantidad de animales, pero que se ve claramente que fueron comidos. Y lo que encontramos son los desechos de esa comida. El primer convento de Tlatelolco es muy pequeñito. Después viene un espacio sin construcción, después viene la caja de agua y está viendo hacia la parte oriental. Y vamos a encontrar de la parte posterior de la iglesia hasta la fachada principal del Tecpan, que Tecpan quiere decir palacio, el lugar donde gobernaba Cuauhtémoc, y fue construido para que él pudiera gobernar justamente a toda la capital de la República de Indios. Vamos a contar 400 metros de distancia. Y seguramente, como mencionan algunas crónicas, el mercado de Tlatelolco que vio Bernal Díaz del Castillo, que vio Hernán Cortés, que tanto impresionó a los viajeros que venían del mundo europeo al momento del siglo XVI, 1521, 1519, llegan aquí a Tlatelolco, los impresiona que era tanta la gente que estaba comprando tantas mercaderías y el orden que tenía y que nunca encontraron basura ni desorden dentro de este tianguis. Es decir, que continúa vivo el tianguis después del periodo de la conquista. Vamos a hablar de ese mercado de 400 metros por lado. La vida se va a concentrar en el comercio. El Tlatelolca retomó después de la conquista toda la mecánica de ser el conquistador, el traidor de mercancías de toda Mesoamérica a la capital, tanto a la Tierra de Blancos, como era la antigua Tenochtitlan, hoy se llama el Zócalo, como lo era Tlatelolco. Hay decisiones después de la conquista que obviamente no van a permitir, repito que hay un cura, Montúfar, que pide que el Colegio de la Santa Cruz no tenga tantos privilegios. Los niños, los estudiantes que ingresaron, empiezan a hablar náhuatl, latín y español, y empiezan a leer y a escribir, y empiezan a tener su propia producción, sus propios libros. Está el Códice de Juan Badiano. Hay una producción cultural maravillosa en Tlatelolco, es una efervescencia ante el cambio de la llegada de los europeos, pero Montúfar se opone y por aquel proyecto, muy probablemente de Fray Andrés de Olmos, de que el indígena se convierta en sacerdote católico. Entonces no lo va a permitir. De 1581-83 sale una bula papal en que se tiene que borrar la huella del rostro indígena. Esa orden empieza a provocar el abandono real de Tlatelolco. La Plaza de las Tres Culturas viene precisamente del proyecto de Mario Pani, de hablar del mundo prehispánico, el colonial y el moderno. Pero hay muchos más momentos. Tlatelolco va a ser abandonada la iglesia hacia 1861, se clausura, llegan los ferrocarriles nacionales de México y empieza a convertirse en un lugar de pulqueros, les decían los triperos. La iglesia se convierte en la aduana de explosivos de ferrocarriles nacionales de México. Y cuando llega Robert Barlow y Antonieta Espejo, Pablo Martínez del Río, ellos van a pedir que les dejen excavar el terreno que está frente a la iglesia. Y así sucede, les dan el permiso, empiezan a excavar, descubren el Templo Mayor con sus 7 etapas y vamos a poder nosotros ver la transformación de ese Tlatelolco de 1944 al 53. Ya logran que el presidente de la República emita un dictamen de protección como zona arqueológica Tlatelolco. Sí debo de decir que es la zona arqueológica en la Ciudad de México con más restos expuestos, que tiene el Museo de Caja de Agua, el Museo del Templo Circular, del Templo de Hécate en la Plaza Comercial, tenemos el Recinto Homenaje a Cuauhtémoc con el mural de David Alfaro Siqueiros, el Museo de Sitio que tenemos dentro del módulo donde tenemos resguardadas más de 9,000 piezas, más de 1,000 entierros, en fin. Todo el trabajo se ha logrado poder concentrar aquí en Tlatelolco. A través de esta investigación que empezamos del 87 a la fecha,
El reunir todo este material nos ha permitido comprender, por ejemplo, cuando Mario Pani empieza a levantar los más de 130 edificios, la Torre de Relaciones Exteriores y todos sus anexos van a destruir templos. Cruzando la calle de Flores Magón, la esquina donde se dan los pasaportes, le llaman el edificio del Triángulo, Relaciones Exteriores del 91 al 93, pues simple y sencillamente retiró 16 edificios prehispánicos que hubieran contribuido a tener la zona arqueológica maravillosa, comprenderla. De esos edificios solamente pude rescatar un temazcal que tenemos exhibido aquí en la zona arqueológica y el resto pues tuvo que desaparecer. Un templo pintado de azul, un carachueco, más de 1000 piezas, más de 102 entierros, en fin. Todo eso se tuvo que quitar para dar permiso a la construcción de ese edificio de Relaciones Exteriores. Y en donde está el Metro Tlatelolco tenemos también restos de otro templo circular. Eso lo deja reportado González Rull en sus libros. Entonces es muy peculiar que para nosotros saber qué proteger ante las nuevas obras de urbanización de la Ciudad de México, para que se vea cómo sin querer o queriendo el patrimonio tiene que ser arrasado por la modernidad. Eso es lo que vivimos día con día los arqueólogos. Tenemos que aprender a convivir el pasado con el presente y el futuro. Esa plaza de las tres culturas, de prehispánico, colonial y moderno, merece mucho futuro. Estamos sobre una ciudad prehispánica, mucho de lo colonial también, por debajo de la moderna. Tenemos una afluencia de visitantes muy grande. Es la zona, repito, con más vestigios arqueológicos que ver. Es mucho la visita que tiene a Tlatelolco.